Buenos días. Javier, por favor. Siéntate, si eres tan amable. Híjole, se atora. Se atora con los aretes. Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos. Quiero iniciar esta conferencia diciéndoles que, tal como lo han informado las autoridades de salud, el señor presidente se encuentra muy bien, con síntomas ligeros, en plena recuperación y en ejercicio de sus funciones, atendiendo asuntos públicos, los cuales los necesarios, y esperamos que cumpla con su periodo de aislamiento voluntario de la mejor forma posible, y en cuanto los especialistas den su aprobación, pues estará de regreso con nosotros para continuar personalmente este ejercicio informativo. En seguimiento también a varias estrategias que, por ejemplo, de salud, de la coordinación que tenemos con la vacunación, pues estamos coordinados con los 3 niveles de gobierno y desde luego las autoridades se encuentran implementando estas acciones y han sido sumamente respetuosas con la distribución de competencias y la corresponsabilidad de todas. Quiero también decirles que cualquier tema de salud que sea hoy motivo de las preguntas de ustedes, yo quisiera, como todas las tardes, que las llevaran a la vespertina, porque pues este ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas es en la mañana con la conferencia matutina y también es en la tarde en la materia de salud, así que les voy a solicitar muy atentamente que estos temas de salud los lleven en la tarde a las autoridades del sector salud competentes. Lo único que quiero comentarles también es que, por supuesto, está el día de hoy con nosotros Javier May para dar cuenta de los programas sociales de adultos mayores y de personas con discapacidad, porque, por supuesto, que esta cuarta transformación es integral, es inclusiva, y desde luego por eso estamos centrando nuestras acciones prioritarias de esta estrategia en los sectores menos privilegiados de la población, en los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, y el presidente de México ha tenido siempre esta visión que contempla las diferentes etapas de la vida y es especialmente sensible con los adultos mayores, porque generar un Estado que difunda lo que parece una novedad, pero que no lo es, y así como una etapa formativa, como una etapa productiva, también hay una etapa en la que las capacidades físicas van mermándose, que es la vejez, y esta no debe de ser, y a veces lo es lamentablemente, vista desde un desprecio o una lástima, sino que debe de ser vista desde la dignidad y el respeto a todas las personas adultas mayores. Por eso es sumamente importante que tomemos en consideración a los adultos mayores, ya que no solamente son más vulnerables desde el punto de vista fisiológico, sino que también socialmente a veces han experimentado desigualdad y, como yo les decía, lástima. Y no, tenemos que darles y verlos desde el punto de vista de su dignidad y de su respeto. Por eso es que este ejercicio de acciones públicas deben de diferenciar a las poblaciones, a los objetivos poblacionales, y deben enfocarse precisamente en atender prioritariamente a la población que por alguna razón objetiva más la necesitan. Así que entonces, por eso es que el día de hoy el secretario de Bienestar, Javier May, va a darles cuenta de los programas a 2 poblaciones vulnerables, los adultos mayores y las personas con discapacidad. El presidente López Obrador ha sido siempre un hombre con conciencia social y lo ha demostrado en cada una de sus acciones.
al frente del Gobierno de México. Y recordemos que él, como jefe de gobierno, inició este programa de adultos mayores y, por supuesto, fue el impulsor de la idea que hoy se materializó en la reforma constitucional del artículo 4, al elevarlo a rango constitucional, la protección a las personas mayores, otorgándoles el derecho a recibir una pensión a partir de los 68 años. Esta decisión, desde todos los puntos de vista, es trascendental, ya que una de las principales causas de que este grupo etario represente alta vulnerabilidad se debe precisamente al monto de sus ingresos. Ya es una población que difícilmente entrará al mercado laboral y es una población que tiene, por supuesto, problemas como muchos de los que están aquí sabemos, como es un entorno de pobreza, una exclusión o una dependencia a terceros en condiciones que disminuyen su calidad de vida y que no permiten su acceso pleno a los derechos. Y estas acciones que este gobierno seguirá obviamente implementando y rigiéndose bajo los más estrictos criterios de justicia social, y es una convicción del señor presidente, pero también él lo ve como una obligación hacia este grupo de los adultos mayores y de las personas con alguna discapacidad. Por lo tanto, cedo la palabra al secretario Javier May sobre los avances de estos programas sociales. Y adelante, Javier, por favor. Gracias. Con su permiso, señora secretaria, Olga Sánchez Cordero, buenos días a todas, a todos. Hoy vamos a informar de los programas prioritarios de la pensión para adulto mayor y la pensión para las personas con discapacidad permanente. A partir de la reforma al artículo 4 constitucional, impulsada por el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, las personas mayores de 68 años de edad tienen derecho a recibir una pensión por parte del Estado. En el caso de las personas indígenas y afromexicanas, se otorga a partir de los 65 años de edad. Con esta reforma también se reconoció a las personas con discapacidad permanente ya no solo como simples beneficiarios, sino como sujetos de derechos. Gracias a esta reforma, a nivel nacional, durante el año pasado fueron atendidos 8.005.694 personas adultas mayores. La pensión para el bienestar para las personas adultas mayores y personas con discapacidad permanente este año tendrán una inversión total de 152.276 millones de pesos. En el primer bimestre del año, a través del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, se beneficiarán 8.025.587 sujetos de derechos con una inversión de 21.300 millones de pesos. Para apoyar a las personas con discapacidad permanente, se invertirán durante el bimestre 2.400 millones de pesos para beneficiar a 996.998 derechohabientes. En conjunto, en el bimestre de enero a febrero del 2021, la inversión social será de 23.700 millones de pesos entregados directamente sin intermediarios a 9.022.575 personas adultas mayores y con discapacidad permanente. La entrega de las pensiones para el bienestar en este primer bimestre del año comenzó el 15 de enero con la dispersión bancaria y del 18 de enero al 18 de febrero se llevará a cabo el operativo de pago en mesas de atención. Al 26 de enero se han entregado 16.200 millones de pesos en beneficio de 6.327.891 derechohabientes, lo que representa un avance del 69.7% del total que se deberá pagar en el primer bimestre. En el caso de las personas adultas mayores, se han entregado 14.600 millones de pesos
a 5.664.562 personas sujetas de derecho, lo que significa un avance del 70.5%. En el caso del programa de pensiones para las personas con discapacidad permanente, se lleva el 66.5% de avance, ya que 663.329 derechohabientes han recibido en conjunto 1.600 millones de pesos. Por tercer año consecutivo, las pensiones para el bienestar registraron un incremento, por lo que este año las personas adultas mayores y las personas con discapacidad permanente reciben un monto bimestral de 2.700 pesos. Los sujetos de derechos que reciben su pensión mediante su tarjeta pueden identificar su depósito en su estado de cuenta. Las personas que acudan a las mesas de pago, es importante que recuerden seguir las medidas sanitarias, mantener la sana distancia, usar cubrebocas, gel antibacterial. Todos los trámites relacionados con los programas sociales de la Secretaría de Bienestar se atienden a través de la línea de bienestar 800-639-4264. Y queremos informarles también a los derechohabientes que en el mes de marzo se pagarán 2 bimestres juntos. O sea, se pagará el bimestre de marzo-abril y mayo-junio, para que va a ser doble el pago para las pensiones de estos dos programas prioritarios. Es cuanto, secretario. Muchas gracias. Ahora, si quieren uno de cada fila, de este lado y de este. Por favor. Gracias, buenos días. Me gustaría aprovechar… ¿Más cerca? Antonio Baranda, de Reforma. Secretaria, buenos días. Me gustaría aprovechar la ocasión de la presencia del secretario para preguntarle sobre las consideraciones que hacen legisladores de oposición sobre la participación de los servidores de la nación en estas brigadas de vacunación. El día de ayer se pronunciaron porque el Instituto Nacional Electoral supervise la función de estos servidores en estas brigadas. Me gustaría conocer la opinión del secretario sobre este tema y qué opina sobre quienes consideran que esta participación de los servidores podría generar una equidad en la contienda o bien promocionar indebidamente los programas sociales del gobierno federal. Es para ti la pregunta, mi querido Javier. Gracias. Sí, con mucho gusto. Miren, si no más recuerdan, este gobierno impulsó una reforma al Código Penal para que los programas sociales no sean utilizados como torcer la voluntad popular. De esta manera, quiero decirles que antes de que llegáramos nosotros, se aplicaba de manera discrecional estos programas y quienes hoy son oposición, antes estaban en el gobierno y actuaban en contra de un movimiento del pueblo para coaccionar, comprar, y los programas eran de manera discrecional. Hace un momento yo mencionaba que se logró que se llevara a rango constitucional todos los programas. En este caso, en el artículo 4, se considera que es un derecho que tienen los ciudadanos y las ciudadanas con el programa de pensión a adultos mayores y de discapacidad. En el tema de los servidores de la nación, quiero decirles que son trabajadores del gobierno federal. Ellos realizan una tarea importante porque llegan a los lugares donde nunca se llegaba. Entonces ellos ayudan, ¿no?, a que, igual que Sedena, que Salud, que las Fuerzas Armadas, no se han parado. O sea, el año pasado se aumentó en la estrategia de que se aumentaran los programas sociales, se entregaran, se reactivara la economía a través de las pensiones, de las becas, de los créditos a la palabra. Entonces, que estén tranquilos, nosotros no actuamos igual, no somos lo mismo, ¿no? Nosotros no nos hemos robado ni una elección, ¿no?
y pueden estar tranquilos. Los servidores de la Nación son servidores que pues ayudan a facilitar, ayudan a organizar, a coordinar que estas personas, personas que son derechohabientes, reciban de manera directa, sin intermediarios, su pago por el derecho que tienen de recibirlo, ¿no? ¿Estaría dispuesta la Secretaría y el Gobierno a que hubiera una supervisión por parte del INE? Mire, nosotros firmamos un convenio con el INE, ¿no?, para blindar todos los programas sociales, no nada más con el INE, sino con la Comisión de Derechos Humanos, con la Procuraduría contra Delitos Electorales, y ya estamos dando los talleres, cursos, y recordarles que nosotros, yo cuando estuve en el Senado los 3 meses, presenté la iniciativa la reforma al artículo 19, ¿no? Estamos comprometidos con la transparencia y nosotros no traficamos con la necesidad de la gente. ¿No tendría ningún problema en que hubiera una supervisión? Ningún problema. Gracias. Secretaria, si me permite un segundo tema. El día de ayer, como sabe, el INEGI dio a conocer cifras sobre la mortalidad de los fallecimientos de personas por COVID-19. Hubo una diferencia en relación con las cifras que ha dado la Secretaría de Gobernación y al mismo tiempo un grupo de académicos y especialistas hizo una recomendación o una serie de planteamientos a la Secretaría de Salud para ajustar el plan. Me gustaría saber si el Gobierno federal está dispuesto a ajustar precisamente este plan a partir de estas cifras del INEGI y de las recomendaciones que hacen este grupo de especialistas. En relación a las cifras del INEGI, te puedo decir que son cifras que el INEGI también obtiene de RENAPO, del Registro Nacional de Población, de las actas de defunción. Ese es uno de sus mayores insumos. Entonces, por eso es que cruzamos siempre la información de RENAPO, del registro, con INEGI. Y respecto al otro tema que tú dices de la recomendación, pues a mí me gustaría que esa pregunta fuera a la tarde, porque en la tarde también rendimos cuentas y hay transparencia en todo lo que es el sector salud y la pandemia. Entonces, a mí esa pregunta sí me gustaría que la respondiera directamente el sector salud, a quien va dirigida, porque precisamente tu comentario es un comentario que tiene un destinatario, que es el sector salud, entonces mejor en la tarde. Quizás sin entrar en tecnicismos, ¿habría apertura para una posible modificación del plan? Vamos a verlo en la tarde, ellos resolverán y habrán de dar una respuesta. Ojalá se plantee también, como lo estás planteando tú, para que ellos den la respuesta correspondiente. Y por último, secretaria, si me lo permite, el día de ayer se dio a conocer un informe por parte de México Evalúa y el TEC de Monterrey en el sentido de que el gobierno el año pasado gastó 50,000 millones de pesos en un rubro que llama otras compras u otras contrataciones sin que necesariamente hubiera una especificación de en qué se gastó o cómo se gastó. Me gustaría conocer su opinión sobre este tema, si esto no abona a la opacidad y a la discrecionalidad, como menciona el propio informe. Yo creo que, y lo he sostenido y lo seguiré sosteniendo, este es un gobierno transparente y por supuesto se rendirán cuentas de lo que tú estás planteando. Yo no tengo el dato, no tengo la respuesta porque no estoy en el sector económico ni tampoco de la Secretaría de Hacienda y de la Subsecretaría de Egresos, pero seguramente habrá una respuesta. Y sí te quiero decir, porque el otro día me dijeron, ¿por qué el gobierno más transparente y que rinde cuentas? Este es un ejercicio de rendición de cuentas. ¿Y por qué digo que es transparente? Porque allá por los años de 1995 no había acceso a la información pública gubernamental. La construcción de precedentes de la cultura de la verdad precisamente empezó con un tema del vado de aguas blancas y ahí empezó. Y la construcción al principio fue jurisprudencial y después se plasmó en la Constitución. Por eso es que te digo que este es uno de los gobiernos o el gobierno más transparente, porque antes era absolutamente, ni siquiera había acceso a la información pública gubernamental. Ustedes vean a partir de cuándo se empezó a formar y a reformar
a formar este acceso a la información y a reformar la Constitución inclusive para llegar a lo que tenemos en este momento. De este lado y luego la siguiente fila de este y del otro. Muy buenos días, secretaria Olga Sánchez Cordero y secretario que la acompaña. Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Secretaria, en meses pasados se han dado a conocer diversas denuncias en contra del gobernador Enrique Alfaro, debido a que en plena pandemia adquirió más de 300 autos de lujo. También ha sido noticia por crear la alianza federalista que se antepone al proyecto de la 4T, eso sin importarle que su estado es uno de los más endeudados, con una deuda aproximada de 11,000 millones de pesos, una de las deudas más altas en la historia del estado. También hemos visto cómo ha protestado el gobernador porque dice que la federación le ha retenido unos 9,000 millones según él. También este año aumentó la mayoría de los impuestos para los jaliscienses, pero el colmo, secretaria, es que aquí le traigo una prueba de cómo va a estar cobrando los impuestos al decir que de no pagar el adeudo va a proceder a embargar los bienes de las personas que adeuden los impuestos. Secretaria, mi pregunta en concreto ¿es válido que en plena pandemia el gobernador de Jalisco aumente los impuestos y que además amedrente a sus gobernados que de no pagar se les van a embargar los bienes? Mira, yo sí te puedo contestar desde este punto de vista. Primero, has hecho tú algunas manifestaciones en relación tanto a su persona como a su política. Yo te quiero decir categóricamente que yo respeto la soberanía y la autonomía de cada una de las entidades federativas y de sus gobernantes, porque no podría ser de otra manera. Vivimos en una constitución con estados libres y soberanos y él tendrá que responder tanto de sus políticas como de su actuación a su población. Tú acabas de hacer algún tipo de manifestaciones sobre su política y sobre su actividad y sus actuaciones. Yo sí te puedo decir que lo que he tratado de hacer, porque esa es mi función y esa es mi responsabilidad, es tener una relación con todos y cada uno de los gobernadores, con la gobernadora y la jefa de gobierno, de manera lo más institucional que he podido. Y he tenido esta comunicación muy fluida con todos y como yo les he dicho a todos los gobernadores, estoy a la distancia de una llamada telefónica. Siempre tomo sus llamadas, siempre me comunico con ellos y siempre tengo la buena voluntad de tender puentes y comunicación permanente, porque ese sí es mi trabajo. Respetar su autonomía, respetar sus políticas, respetar su actuación y si graban o no con impuestos o si digamos, tienen algún tipo de sanción para que no cumple con sus obligaciones tributarias, pues es una cuestión absolutamente de ellos y yo esperaría que todo esto que estás diciendo, por supuesto, se rindiera cuentas de ello. Sí, de que si en algún momento les llegan a embargar a algún contribuyente, ¿no sería estar violando también sus garantías? Tiene el amparo en su caso. Y por otra parte, también los recursos federales están sujetos a la Auditoría Superior de la Federación. Ok. Secretaria, el día de hoy quisiera retomar el caso del subdirector de Protección Civil de Cuernavaca, presentándole más hechos sobre el caso. Este caso yo lo presenté en la mañanera en diciembre. Si bien la corrupción es un grave problema que sistemáticamente ha estado dañando a nuestro país y viene en muchos niveles, es un tema serio y que debe de ser perseguido. Sin embargo, muestra ser un proceso doloso y sin fundamentos claros, donde la Fiscalía de Morelos ha actuado de manera dudosa. Este tema se disfraza como proceso anticorrupción cuando realmente es un juicio político para dañar a Morena, pues Cristian Contreras Luna tiene periodistas que acomodan las audiencias a su antojo e incluso tiene relación cercana con dueños de partidos como el MAS, dando declaraciones dolosas. Si el proceso del edil empezó a sonar en junio, ¿por qué se fabricó una carpeta para Gonzalo Barquín hasta octubre?
notificándolo y citándolo en noviembre, donde se le dio prisión preventiva por una supuesta amenaza que sufrió el pseudoempresario, señalando un tercero y diciendo que fue por parte de la subsecretario. ¿Cómo puede estar detenido sin una denuncia formal y una investigación conducente? Porque esa amenaza fue presentada únicamente a la Fiscalía. El pseudoempresario que le comenté en aquella mañanera no cuenta con las licencias de suelo adecuado para abrir un autocinema en ese predio. No es ni siquiera dueño del terreno y el albacea ya declaró ante el juez que no tiene un contrato con él. Y el albacea fue descartado como testigo por según no tener relevancia, lo dijo el juez. El subsecretario lleva 2 meses detenido. Cuando yo di a conocer el caso en la mañanera, fue golpeado, despojado de prendas en la madrugada, violándose sus derechos humanos, a pesar de que el juez dispuso se le mandara al área de SP. El subdirector, por órdenes del gobernador de Morelos, no puede ser transferido a esa área. Secretaria, ¿cómo puede un empresario acusar a un funcionario que ni siquiera tiene la autoridad de dar permisos que él necesitaba de corrupción? ¿Cómo alguien que ya dio su visto bueno dentro de sus competencias va a extorsionar a alguien si ya lo demás no es de su área? ¿Y cómo puede un empresario acusar a Protección Civil de corruptos o a cualquier otra área del gobierno si sus intenciones ni siquiera siguen la normatividad que marca la ley? Aquí este caso, secretaria, es de que únicamente está detenido el subdirector de Protección Civil únicamente por una amenaza que no la han podido comprobar y lleva 2 meses detenido en el penal de Atlacholoaya. ¿Qué se podría hacer en este caso, secretaria? Mira, yo te puedo decir algo y lo digo con toda la apertura. En muchas ocasiones tenemos fiscales que sobre todo en las entidades federativas, en donde realmente pues no tienen una actuación, por decirlo menos, apegada a derecho. Y con esto de que y lo he dicho, con esto de que hay una autonomía ya de las fiscalías, pues no rinden cuentas, no tienen controles ni siquiera de carácter político de su actuación. Al único que podrían responder es al Congreso de cada entidad federativa que los nombró. La sociedad quería fiscalías autónomas y tal parece que esta autonomía se la han tomado como fuera del Estado. Así es. Entonces, yo sí quisiera inclusive proponer una adición a estas normas constitucionales para que los fiscales respondan, digamos, a sus mandantes. ¿Y quiénes son sus mandantes? Los congresos locales, precisamente para que sus actuaciones estén estrictamente apegadas a la legalidad, a la Constitución y a derecho. En este caso hemos tenido éxito en la unidad de fortalecimiento al sistema de justicia. Quiero que quede claro que no todos los fiscales son así y actúan de esa manera, pero en algunos casos no tienen ningún control de carácter ni siquiera jurisdiccional y menos aún de carácter político. Yo estimo que podríamos nosotros ver la situación porque hemos tenido mucho éxito en esta unidad, en seguimiento a algunos casos, y hemos logrado éxito, a veces dialogando y a veces interponiendo algún tipo de recursos. Si es así como tú lo planteas, y qué bueno que estas mañaneras sirvan también para hacer denuncias sobre la actuación de algunas autoridades y que estas autoridades pues vean que sus casos están siendo denunciados públicamente para que su actuación se apegue a la legalidad. Pues nosotros hemos tenido éxito en algunas situaciones. Yo, este caso concreto, le diría a mis colaboradores que pues lo estuvieran siguiendo, a ver si desde la Secretaría de Gobernación nosotros podríamos avanzar en esto que tú indicas, que no está pegado ni a la legalidad, ni era un funcionario competente para dar estas autorizaciones y sin embargo este funcionario está siendo, hasta donde tú estás indicando, privado de su libertad.
Sí, si me permite, le voy a entregar las pruebas a través de Jesús. Nada más hacerle una última pregunta sobre el mismo tema. ¿Se puede revisar su caso? Porque el caso del subdirector de Protección Civil se está litigando en las redes. O sea, ya filtraron en la audiencia, el dirigente de un partido dice que nada más para que vean que él sí puede meter a la cárcel a todos los funcionarios de Morena. O sea, es un caso muy arbitrario, y aparte no ha sido destituido el subdirector. O sea, el subdirector de Protección Civil está en la cárcel siendo funcionario. Sí, lo vemos con gusto. Si si nos entregan la documentación correspondiente, con mucho gusto lo vemos. En la segunda fila, tú, por favor. Buenos días, secretaria. Buenos días, secretario. Buenos días a todos. Sósimo Camacho, de la revista Contralínea. Quería preguntarle acerca de una investigación que, pues se llevó, ya tiene más de un año que se ha estado llevando, es acerca de un esquema de defraudación que se originó en la secretaria que usted ahora actualmente encabeza. Esto en tiempos de Osorio Chong. Pues resulta que se entregaron contratos sin licitar y estos contratos se ampararon bajo el supuesto de seguridad nacional para no informar qué era lo que se estaba contratando. Y resulta que hay un daño patrimonial, esto por investigaciones ya generadas por la propia secretaria en su momento, por más de 3,000 millones de pesos. Estos contratos incluyen, por ejemplo, trabajos de jardinería, trabajos de proporción de alimentos, y que estos contratos se mantuvieron fuera del escrutinio público porque se argumentó que se trataba de seguridad nacional. Ya hay una investigación, la propia Irma, la propia secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, ella señaló que, pues que sí se está investigando, lo confirmó a la propia revista Contralínea, y queremos saber, tiene más de un año, si ya hay avances en la investigación, si hay denuncias penales que alcancen a estos funcionarios, a Osorio Chong y a su equipo. Efectivamente está en su cancha ahorita de la secretaria de la Función Pública, y con mucho gusto yo investigo qué avances ha tenido estas denuncias y si hay o no interpuestas denuncias penales. Pero seguramente, porque es muy responsable, la secretaria de la Función Pública está trabajando sobre lo que tú ahorita estás denunciando. Y sí, es muchísimo dinero, la verdad de las cosas. 3,000 millones dices, ¿verdad? Sí, que fueron alrededor de 3,000 millones de pesos. Bueno. ¿Tenía usted conocimiento de esto en su… Nosotros, como Secretaría de Gobernación, tenemos también la obligación de ver cómo estaban nuestra situación financiera, pero desde luego esta situación pues se da a conocer y se le da anuncio y denuncia ante la Secretaría de la Función Pública. Así que a la Secretaría de la Función Pública ten la seguridad de que está trabajando en esto, pero qué bueno que en esta conferencia matutina tú estás puntualizando que ya está en la Función Pública, y tu pregunta es si hay o no derivaciones de denuncias penales en relación a este asunto concreto. Claro. De acuerdo. Gracias. En una segunda pregunta, secretario, si me lo permite, pues hay un científico mexicano acusado de espionaje, de espiar supuestamente para el gobierno ruso en Estados Unidos. Fue detenido en Miami, es un científico pues reconocido, y quisiéramos saber si el gobierno mexicano tiene algún tipo de defensa, hay algún tipo de representación, en qué situación se encuentra este científico mexicano acusado en Estados Unidos. Mira, te puedo decir de manera contundente que en Estados Unidos y en otros países nuestros consulados, como lo ha dicho el presidente, tienen un equipo de abogados para defender a los mexicanos en el extranjero en los juicios que se presentan contra ellos. Este asunto específicamente, seguramente, pero el que más conocimiento tendrá de esto será precisamente el canciller Marcelo Ebrard, pero seguramente está siendo defendido y su defensa está a cargo de abogados que contratan los consulados para la defensa de cualquier connacional que se encuentra en el extranjero teniendo un proceso pendiente, y no te quepa la menor duda de que hay
una asesoría legal y una representación por parte del consulado y la defensa de esta persona. No te quepa esa menor duda, pero seguramente le preguntaré al señor canciller cómo va la defensa de este científico mexicano. Disculpe, en este caso, ¿sería posible que pudieran informarnos mediante alguna tarjeta informativa? Porque se han solicitado información al respecto. Por supuesto que sí, no hay. por supuesto que sí, pero sí quiero ser muy contundente. Cualquier mexicano en el extranjero que enfrente un proceso es defendido por un equipo de abogados que contrata o que están dentro de los mismos consulados. Eso sí, porque es una prioridad para México la defensa de sus connacionales en el extranjero. Te puedo decir. Gracias. Finalmente, la próxima semana acudirá el subsecretario Alejandro Encinas a la región Triqui a propósito de un conflicto pues armado muy grave que está ocurriendo en la región. Quería preguntarle, bueno, pues qué posición llevará, de qué manera buscarán resolver esta situación que ya ha generado desafortunadamente desplazados, más de 700 personas desplazadas. Sí. Hay también personas que ya han sido asesinadas por armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, perdón. Efectivamente, el subsecretario Alejandro Encinas personalmente está atendiendo este asunto. Ya recibió a un grupo de personas triquis en la Secretaría de Gobernación, estuvo varias horas con ellos, sí va a ir a la región seguramente, y el día de mañana el subsecretario, hasta donde yo tengo conocimiento, dará también un informe sobre la comisión de búsqueda, y ahí le voy a pedir que les platique a ustedes y que en la conferencia matutina de mañana dé a conocer los avances que está teniendo en el asunto de la comunidad triqui, y desde luego va a dar el informe sobre las fosas y sobre la comisión de búsqueda, pero le voy a pedir que lo haga. Perdón, ¿tiene fecha para asistir? Él está con cualquier conflicto social, hay todo un proceso para la pacificación y para la atención de toda la comunidad, y este es el caso. Mañana yo le pediría que diera cuenta porque él ha estado muy metido. Lo que sí sé, porque sí me lo ha dicho, es que ha estado presente en las reuniones con los triquis y ha estado muy atento y ha recibido en la propia Secretaría de Gobernación a representantes de esta comunidad. Eso sí es absolutamente cierto. Muchas gracias. Gracias a ti. Y de este lado ahora, a ver tú, joven. Buenos días, secretaria. Meme Yamel de Damexico News y Sin Censura. Dos preguntas. La primera es, relacionada con los casos Israel Vallarta, Pablo Solórzano, incluso el de Brenda Quevedo. Estos tres casos han llegado a manos de la Secretaría de Gobernación, particularmente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, pidiéndole su atención para poder darle solución. En el caso de Brenda Quevedo, pues había ya incluso un posicionamiento de la Organización de las Naciones Unidas, pero primero preguntarle cuáles han sido los avances en estos casos. Son casos en los que también se ha señalado a la señora Isabel Miranda de Gualas por haber involucrado de forma directa con estos casos en la integración no solo de las carpetas, sino al llevar a los testigos. La pregunta más constante que nos hacen es si existe alguna denuncia en contra de la señora Gualas por haber intervenido incluso con una falsa asociación civil, que es la que la ha caracterizado con su bandera durante muchos años. Y pues por supuesto el tema de las familias. No vemos que no hay justicia en estos casos, y en el mismo tenor, pues ¿qué pasa? ¿Cómo van los avances con la amnistía? ¿Cuántas personas han terminado ya resolviendo sus casos? Este es un tema que conoce muy bien, secretaria. Sí, por supuesto que conozco los casos que tú me estás mencionando. Yo personalmente he estado en contacto con las hermanas de Israel Vallarta, con los hermanos también de Israel Vallarta, y por supuesto que estamos atendiendo este caso. También hemos estado, yo personalmente he estado con la mamá de Brenda. Entonces, estos casos sí los hemos estado atendiendo en la Secretaría de Gobernación. Hasta donde yo tengo conocimiento, no hay una denuncia en contra de la señora Gualas, cuando menos no se ha presentado. No sé si ya habrán presentado los familiares de estas personas algún tipo de denuncia. Yo no tengo conocimiento de
de que haya o que existe esta denuncia, pero lo que sí te puedo decir es que el contacto ha sido directo con los familiares, directo y permanente. Ellos están en la Secretaría de una forma constante, y no solamente ellos, también, por ejemplo, las hermanas del exgobernador Eugenio Hernández, a quien también hemos estado atendiendo, y otros casos que nos ha estado encargando el presidente en estas mesas de justicia. La atención ha sido. Ahora, ¿vamos a avanzar? Pues sí, pero tú sabes que las instancias de justicia, de impartición de justicia, pues con todos los recursos que se interponen y todas veces se prolongan un poco más de lo que quisiéramos que se prolongara. Respecto a la amnistía, el lunes, si me permite Jesús, para que podamos nosotros dar cuenta de los casos que estamos revisando en amnistía, de los casos que ya tenemos, digamos, porque el juez es el último que tiene que dar su palabra, la última palabra es del juez para poder excarcelar y que obtengan la amnistía a estas personas. Pero sí dar cuenta exacta y puntual de cómo va el proceso de amnistía y cómo tenemos nosotros ya muy avanzado algunos de los casos para ponerlos ante la jurisdicción del Poder Judicial para que puedan decidir sobre la amnistía, porque recordarán ustedes que la ley de amnistía al final es el juez quien va a decidir, una vez que la Secretaría de Gobernación y la Comisión de Amnistía le presente todos los elementos para que pueda proceder o no la amnistía de una persona. Pero sí es el juez, al final. Ok, muchas gracias, secretaria. Y en otro lado me gustaría hacerle una pregunta, aprovechando que está el secretario del Bienestar. Se ha hecho, hay una constante también en redes sociales que nos han llegado estas denuncias de personas que o se quedaron fuera, que fueron censadas y se quedaron fuera, adultos mayores y personas discapacitadas que no están recibiendo los apoyos. Nos han denunciado muchas veces que hay adultos mayores que ya tienen su tarjeta del bienestar y que no les ha llegado este apoyo. No sé si nos podría orientar de cuántas personas han sido censadas, cuántas no lograron entrar en estas etapas, cuántas van a entrar en las siguientes, un panorama más amplio para que la gente se pueda llevar esa información y que no se esté generando esta constante denuncia de que fueron tomadas en cuenta y que no está llegando este apoyo. ¿Quieres pasar, Javier? Sí, con mucho gusto. El padrón se va actualizando todos los días, como van cumpliendo la edad, ¿no? En zonas indígenas de 65 años en adelante se van incorporando al padrón. Y también el padrón va sufriendo un movimiento de funciones y es una actividad permanente. Entonces, y de 68 de años igual. Ahorita, a través de la línea de bienestar, por el tema de la pandemia, no se está atendiendo en las oficinas, ¿no? En las delegaciones de la Secretaría de Bienestar en los estados, pero a través de la línea de bienestar estamos atendiendo. Entonces, es importante que se siga actualizando, se siga atendiendo y se les levanta la información en un formato que le llamamos formato único de beneficiarios. Ahí le toman los datos a través de la línea de bienestar, ¿no? Y posteriormente le damos cita para que él pueda ir a recoger su tarjeta o a través del servidor de la Nación lo visitamos en su domicilio, ¿no? ¿Qué pasa con estos adultos que en estos momentos no pueden salir justamente por la pandemia? A través de la línea de bienestar, ¿no? Entonces nosotros, ellos nos hablan, nosotros, el servidor de la Nación va a su domicilio a recoger físicamente sus documentos, ¿no? Lo que tiene que ver con la CUR, acta de nacimiento. Entonces, y posteriormente le damos cita para la entrega de su plástico. Si es en zona rural, si no hay servicios bancarios, pues tendrá que acudir a la mesa de atención que en este caso, como lo estamos llevando a cabo en este mes, y se le da cita para cuándo va a ir, llega su pago a la mesa de atención. Entonces, es a través de la línea de atención. Nos ha costado, es porque el adulto mayor pues siempre se le dificulta más a veces llamar, pero si nos habla, nosotros lo localizamos,
vamos a visitarlo y le damos la atención, ¿no? ¿Aproximadamente como cuántos se están tardando en promedio? Mira, nos estamos tardando un mes y medio para que puedan incorporarse al programa, ¿no? A partir de que recibimos los documentos, procesamos la información, se incorpora al padrón, hacemos un cruce con RENAPO para que la CUR pueda cruzar, sea válida, y una vez que se validan sus documentos, ya al siguiente bimestre cobra. Muchas gracias. Del otro lado, ya de la otra fila, la última persona, por favor. Sí, tú, la chica que tiene y ya contigo y con otra persona, y yo creo que daríamos por terminada la conferencia. Gracias, secretaria. Buenos días, Dalila. Falta otra fila, ok. Gracias. Dalila Escobar de Tiempo.tv. Preguntarle si en las reuniones de seguridad, que bueno, ahora también usted ha estado presente y entiendo que también anteriormente, han abordado con preocupación lo que sucede en la Ciudad de México desde el punto de vista de la Federación, con asuntos como crímenes que suceden, como situaciones de que la presencia de grupos del crimen, incluso las extorsiones que se están dando a comerciantes del centro de la Ciudad de México, pero también de alrededores. Preguntarle si ven con preocupación esta situación y qué diagnóstico están haciendo al respecto. La jefa de gobierno todos los lunes está en la reunión de seguridad y todos los lunes nos comparte las cifras que tiene ella sobre el tema de la delincuencia, y yo te puedo decir que lo que nos ha compartido es que prácticamente todos los delitos han ido a la baja, todos los delitos, y ella da una conferencia también matutina en relación al estado que guarda la Ciudad de México, en materia de muchísimos rubros. Tú señalas ahorita extorsión y señalas también algunos otros delitos. Entonces, ella es una persona sumamente comprometida, muy transparente, y todos los días rinde cuentas sobre esta situación, y si está en el gabinete de seguridad, cada lunes a las 6 de la mañana está con nosotros, y después también va a su conferencia en la Ciudad de México. Entonces yo creo que todas estas preguntas que tú estás haciendo, sí te puedo decir que nos da cuenta, hemos tenido con ella buenos resultados de lo que ella nos ha estado dando, y cómo ella está atendiendo todos los problemas, inclusive, por supuesto, la pandemia, pero inclusive todos estos asuntos del robo de vehículos, de los homicidios, en fin. Cuando tiene alguna semana que en algún momento pudo haber subido el número de homicidios o de robo de vehículos, no lo sé de nuestro conocimiento, pero generalmente todo es y tiende a la baja. Entonces yo creo que ella da rendición de cuentas todos los días, y los lunes está con nosotros. Si tu pregunta es, ¿nos reunimos en el gabinete de seguridad con ella? La respuesta es sí, y la respuesta es todos los lunes. Sí, y bueno, más bien la pregunta es, ¿qué tanto ven con preocupación el hecho de que qué gran número de delitos que se están cometiendo todavía, que independientemente si van a la baja, vienen por parte de grupos del crimen? Pues sí, hay grupos criminales en la Ciudad de México, por supuesto que sí, pero y los conocen muy bien, y los ha dado a conocer la jefa de gobierno, el Tepito, el de Tláhuac, en fin, Tlalpan, son organizaciones criminales, pero pues yo creo que ha hecho, en mi opinión, y de verdad lo digo con toda sinceridad, un gran trabajo, tanto con la fiscal como con el secretario de Seguridad Pública, y en coordinación con las diversas alcaldías, porque aquí hay otro tema, ya son alcaldías también y tienen competencias muy específicas.
yo te puedo decir, porque formé parte de la Asamblea Constituyente, cómo se conformaron estas asambleas y las competencias que tienen ya, estas alcaldías, y la competencia que tienen ya estas alcaldías y la coordinación que tienen que tener con el gobierno central, pero desde luego yo, en mi opinión, ha tenido éxito en el combate a la delincuencia la jefa de gobierno en muchísimos temas. Gracias, secretaria. En un segundo tema y último, lo que tiene que ver con la cuestión de salud, pero meramente de la opinión que da ayer el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, en torno a que desde el inicio de la pandemia, cómo iban a tomar este reto, por supuesto, importante y enorme, no nada más en México, en el mundo, pero sí en México, que estaban viendo que había una situación de infraestructura y de hospitales pues muy deteriorada y que preveían que podía ser muy complicado, y que lo que ahora se está viendo es que en efecto el sector salud se ha visto rebasado, y que prueba de ello son las más de 153,000 muertes que hay actualmente en torno a esta nueva enfermedad. Preguntarle pues precisamente si usted, si consideran, con todo lo que han analizado, con todo lo que se observa en el país, si esto en efecto sucede, ¿el sector salud se ha visto rebasado por la pandemia? Mira, sí vi las declaraciones del doctor Graue, sí se formó este grupo de expertos, de académicos. Yo respeto muchísimo al doctor Graue, incluso yo me puedo apreciar de tener una amistad con él, pero yo quisiera que este tema te lo pudiera contestar el sector salud, y te lo pudiera contestar porque ellos tienen todos los elementos, los vemos en la mañana en la reunión de seguridad, pero es un tema estrictamente del sector salud. Entonces, yo creo que esta tarde seguramente habrá alguna manifestación de los encargados no solamente de atender el tema de la pandemia, sino de todos los encargados del sector salud que están todos los días aquí y todos los días en la tarde, en la vespertina, dando cuenta de lo que acontece. Entonces, seguramente ellos están poniendo atención a tu pregunta y darán una respuesta muy puntual en la tarde respecto a las opiniones del doctor Graue y a las opiniones también de este grupo de expertos y de esta comisión que se formó para revisar el tema de la pandemia en nuestro país, que por mucho es uno de los grandes temas que hemos tenido que enfrentar el gobierno y la sociedad y el mundo entero. Muchas gracias. Gracias. De este lado ahora, el que está atrás de ti, porque ya me dicen que las chamarras atractivas son las que… Adelante. Muy buenos días, secretaria. ¿Ande? De colores. Aparte, sí, tu color es un poco atractivo. Muy buenos días, secretaria. Mi nombre es Miguel Velázquez, del periódico Publimetro. Dos preguntas. La primera, se publica de manera internacional este día, de parte del Instituto Lowy de Australia, un ranking que califica cómo han desempeñado diversos, cerca de 100 países, 98, cómo se han desempeñado frente a la pandemia. Este país califica que este instituto, califica que el peor país ha sido Brasil, en el lugar 98, y en el lugar 97 está México. Sobre una calificación de 100 puntos, México solamente tiene 6.5, y me gustaría preguntarle si el gobierno de México tiene una reacción a este tipo de evaluaciones que se hacen en el plano internacional. Mira, este tipo de evaluaciones, pues por supuesto también corresponden a hacer la manifestación al mismísimo sector salud. Ellos tendrán todos los elementos y este estudio seguramente lo tienen muy presente, y la calificación que le dan a México. Entonces, también es otra de las preguntas que probablemente contestarán en la vespertina, porque yo te quiero decir que todas las preguntas del sector salud, tanto esta comisión, las manifestaciones del doctor Graue, como lo que tú me estás ahorita planteando, pues en realidad yo no tengo la expertise, ni soy la técnica, ni estoy, aunque escucho lo del sector salud, pues me gustaría que mejor ellos lo respondieran, y que ellos tendrán mucho más elementos que yo en este momento de saber quién hizo esta encuesta, cómo se hizo o cuál fue la evaluación que se hizo y quiénes participaron en estas evaluaciones, porque muchas veces las personas que
que son, o las comisiones que evalúan, tienen algunos indicadores y ellos podrán puntualmente decirte qué opinan sobre esta. ¿Es una encuesta o es una? ¿Un reporte? Un reporte realizado por el Instituto Lowy, que es un think tank de Australia. De acuerdo, gracias. Sí. Y la segunda pregunta que le quería comentar es que también otro análisis internacional, Transparencia Internacional dio a conocer el índice de percepción de corrupción y México sube 6 lugares al nivel 124 de 180. Me gustaría preguntarle si tiene la posición del gobierno. Es una buena noticia para nosotros que hemos estado ya subiendo en el índice de percepción como un país con menos corrupción. Ayer hablé con la secretaria de la Función Pública, de hecho ya quería venir a dar esta noticia aquí a la mañanera, pero como teníamos al doctor Javier May, que iba a dar el informe sobre los adultos mayores, le pedimos que no se intervinieran dos situaciones totalmente distintas, pero qué bueno que lo tratas aquí y qué bueno que también recordarán ustedes que el año pasado también escalamos 5 puntos, 5 lugares. Entonces son 5 lugares más estos 6. Entonces vamos a ir escalando poco a poco. Yo esperaría que tengamos un resultado mucho más prometedor este año y así sucesivamente. Si ya escalamos 5 el año pasado y estamos escalando 6 este año, pues es una buena noticia para nuestro país, es una buena noticia para la población y es una buena noticia para el gobierno. Así que te agradezco mucho que lo hayas mencionado el día de hoy. Gracias. Ahora el de rojo de hasta atrás, por favor. Gracias, secretaria. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Yo sé que para usted también, y lo digo muy amablemente, los medios digitales también somos importantes. Sí, son muy importantes. Se lo digo fraternalmente porque acuérdate de algo. Mi edad no me da mucho para las redes sociales ni para la informática. Soy bastante maleta en las redes, en la cuestión informática. Las que sí son súper buenas son mis nietas y mis nietos. Esos sí te puedo decir que me dicen, ay, abuela, tú estás muy atrasada. Entonces, pues sí, yo el papel y los medios impresos fueron para mí lo normal durante prácticamente toda mi vida. Pues soy de otra generación, pero además sí respeto muchísimo y sé, como dice el presidente, benditas redes sociales. Pero pues soy de otra generación. Gracias, secretaria. Mire, quisiera yo plantearle 2 temas, por supuesto. Uno, el de la diputada de Tamaulipas por Morena, Mar Carmen Lilia Cantú Rosas. Ella realizó el fin de semana, en días pasados, una fiesta con más de 100 personas o de 100 personas aproximadamente, en tiempos de pandemia. Mal hecho. Muy mal hecho, y yo no quisiera enfocarme nada más en este tema de que la haya hecho, que ya de por sí es reprobable, sino que el problema es que ya amenazó a un periodista. Ah, caray. Por eso se lo vengo a exponer. Esta diputada ha ya amenazado y bueno, pues le voy a poner, si me permite. No esté metido en algo, creo que un familiar tuyo no esté metido en algo y que te la esté llevando entre las patas, Carlos, porque no se vale que estés jugando así por dinero. No, ten ética profesional. No te ten ética profesional. Nada más que te acuerdas, yo nada más te aviso, nomás para que no te sorprenda el día de mañana cuando yo llegue y sea presidenta municipal, porque lo voy a hacer, porque yo te voy a pagar lo mismo que tú me estás haciendo a mí, te la voy a regresar, Carlos, porque no se vale que estés jugando así conmigo. Yo solamente lo único que hice, Carlos, fue reconocer a 8 influencers y fue un evento de 5 a 7 de la tarde y se terminó el evento. No lo sacaste de las redes sociales de unas páginas que tenían un día de haberse creado, Carlos. Gente que como fue orden, qué poco profesionista eres. Como fue orden directa de mi jefe en México, te me pico.
Solo se lo pongo porque es grave la amenaza. Dice que ella va a ser presidenta municipal y su hermano incluso está siendo buscado presuntamente por ser autor intelectual de un asesinato del papá de un compañero que se encuentra aquí. Definitivamente eso es muy grave, secretaria. Muy grave. Se lo expongo para que, por supuesto, tome cartas sobre el asunto, pues obviamente las facultades que la secretaría a su cargo pueda tener. Es muy grave lo que estás tú denunciando. Por principio ya no debió haber hecho una fiesta. Acuérdense de algo, el presidente Andrés Manuel López Obrador en toda esta pandemia ha apelado a la población para que se autoconfine y respete las medidas que están siendo dictadas por el sector salud. Eso es lo que ha hecho el presidente. No ha establecido medidas restrictivas a las libertades, no hay toques de queda, no hay que no puedan tener movilidad las personas dentro del territorio. Yo recuerdo que al principio de la pandemia hablé con varios presidentes municipales que verdaderamente habían blindado a sus municipios y nadie podía ni acceder al municipio ni salir del municipio. Y hablé con ellos y les dije, bueno, a ver, la movilidad en este país y la libertad de tránsito está garantizada. Entonces el presidente ha apelado a todas que la conducta de los ciudadanos sea responsable. Y yo creo que no es responsable alguien que hace una fiesta de más de 100 personas en plena pandemia. Yo creo que todos debemos de tener una responsabilidad, no solamente personal, sino una responsabilidad social para cuidarnos y para cuidar a los demás. Precisamente, fíjate, en este tema, las iglesias han sido sumamente responsables. Se los reconocí yo el otro día que les dimos el registro a varias de ellas en una conferencia, en una videoconferencia que tuve con muchas de las iglesias, y les reconocía yo precisamente su responsabilidad social al no haber convocado, por ejemplo, o el haber cerrado los templos, o no haber convocado por ejemplo, a peregrinaciones y ese tipo de cuestiones que hubieran traído como consecuencia graves contagios entre la población. Entonces, estamos apelando, y el gobierno del presidente López Obrador ha hecho eso, apelar a la responsabilidad de cada uno de nosotros para no hacer este tipo de situaciones. Y desde luego el otro tema de la amenaza, pues fatal también, muy poco afortunada, por decirlo menos. Y vamos, obviamente, yo platicaría con ella desde luego. Y el otro tema, pues que estás diciendo, si es algo que es presuntamente una conducta delictiva, bueno, pues eso tendrá su cauce. Claro que sí, secretaria, pues sí, ojalá pueda ser, porque es muy delicado esto de la amenaza, aún que por cierto, aclaro que esta grabación está en las redes sociales, no es secreta. El día de ayer se subió por parte de periodistas. Quiero decirte que me encantaría las redes sociales y de verdad estoy tratando de modernizarme. Y de verdad lo hago con mucho gusto y con mucho cariño, sobre todo porque es un reto para mi generación esto, y es un reto para mi generación avanzar junto con estas generaciones que ya se manejan ya sin papel prácticamente y todo es digital. Gracias. Esta grabación está en redes sociales por parte de periodistas desplazados, solamente se lo comento, y le recomiendo Noticiero en Redes, por supuesto, que soy corresponsal. Correcto, así de con que mucho gusto. Ojalá nos vea. Segundo tema rapidísimo, secretaria, es el tema delicado de un doctor. Yo sé que usted ya dijo que el tema de la salud es en la tarde, sin embargo esto traspasa el tema de la tarde, de las conferencias, por supuesto, en la tarde, a esas me refiero, y es del doctor Diego Araiza, que bueno, pues ya es por mucho sabido que en su Twitter literalmente deseó daños, deseó lo peor al presidente, así la voy a dejar, está tuiteado, por supuesto, en su propia cuenta, y ya ha sido reconvenido, él ya pidió disculpas muy tibiamente, pero yo me quiero enfocar más allá si se ha reconvenido o no. Este tipo de cosas son delicadas porque es un doctor, no es un usuario, común,
sino tiene el grado de doctor, tiene el título de doctor. Y yo quisiera preguntarle, secretaria, si en este caso no prohibirle su libertad, que este tipo de libertades, por supuesto, que son bastante cuestionables, pues desear esto al presidente es de lo peor, más en este país y en este momento. Fue lamentable, de verdad. Y yo quisiera… Fue muy lamentable y yo creo que ha violado un código de ética médica elemental y es reprobable su conducta. La respuesta es sí, y que violó normas éticas, por supuesto. Así es, y yo quisiera preguntarle si procedería en algún sentido algún tipo de sanción en su licencia de médico o no. No. Si no procede, bueno, pues es parte nada más de mi pregunta. No, pero yo también aquí aprovecho. Todos los derechos, todos, a pesar de que hemos nosotros dicho siempre que el derecho a la libertad de expresión, redundantemente digo, es libérrimo, ¿sí? Tiene límites. Todos los derechos tienen límites. Y los límites es cuando afectas otros derechos de terceros. Bien, pues nada más finalmente, ya son mis temas, desear al presidente, por supuesto, como millones de personas, salud al presidente, fuerza presidente, eso es todo lo que quisiera terminar diciendo. Secretaria, le agradezco. Muchas gracias por tus palabras, por tus buenos deseos, y créeme que a mí también me lastimó y me molestó muchísimo este tipo de violencia, porque es violencia, y no solamente es violencia, es violación a normas esenciales, éticas, que un médico debe de respetar. Y me enoja mucho, ¿para qué te sigo diciendo más? Ya en la última fila, por favor, a ver. Buenos días, secretaria Sara Pablo de Grupo Fórmula. Preguntarle, porque usted tiene la relación con los gobernadores, la relación política, ¿qué le han planteado? Ellos han insistido mucho mediáticamente en que quieren participar en este esquema de vacunación contra el COVID, incluso pues algunos han tenido expresiones en contra de que participen los representantes, los servidores de la nación. Ellos, ¿qué le han planteado y cuál ha sido la respuesta que usted les ha dado en este asunto? El presidente fue muy categórico. Ellos pueden inclusive también adquirir por sí mismos las vacunas, el Sistema Nacional de Salud, y desde luego que la campaña de vacunación, pues por supuesto que se estamos apoyando también en las entidades federativas. Es decir, no solamente es el gobierno federal, sino que estamos también apoyándonos en todas las entidades federativas para llevar a cabo este proceso tan complicado que, digamos, ha sido una logística complicada para poder llevar a cabo esta vacunación. Las vacunas en el mundo, textual, son escasas. Todos los países del mundo quieren las vacunas, todos. México, por supuesto, no es la excepción, y tan el presidente está consciente de la necesidad que tenemos también de acceder al mercado de las vacunas, que él personalmente ha estado hablando con jefes de Estado, con presidentes, con primeros ministros, para que nosotros podamos tener el acceso a las vacunas. La última fue la llamada que tuvo con el presidente Putin. Y entonces el presidente sigue atendiendo los asuntos más importantes. Él está bien, yo les aseguro que está muy bien, muy optimista como él es siempre, de muy buen humor, y muy pronto lo tendremos con nosotros. Entiendo que los gobernadores lo que plantean es que el sistema de salud estatal participe de algún modo en este proceso de vacunación. ¿Esto es factible o no? Bueno, yo creo que se les ha estado mandando mensajes muy importantes, porque si bien tuvimos esta videoconferencia que seguramente vamos a repetir la próxima semana, el jueves, ya con nuestra querida amiga Claudia Pavlovich como presidenta de CONAGO, vamos a tener
esta reunión nuevamente y vamos a decirles que sí, nos estamos apoyando en su sistema de salud también para poder llevar a cabo la logística de la vacunación. Entonces, y también una de sus preocupaciones era que si ellos podían comprar la vacuna por sí mismos, pues ojalá también puedan acceder ellos a tener esta oportunidad en el mercado internacional de traer la vacuna para sus diversos estados. Igualmente el sector privado ha querido también traer sus vacunas para sus trabajadores, por ejemplo, sobre todo los que tienen atención directa con el público y están más expuestos, también me han dicho que quieren traerlas. En fin, pero nosotros tenemos una logística muy clara que hemos establecido. Primero, todos los médicos que tienen el contacto directo con los pacientes COVID, todo el sector salud, afanadoras, laboratoristas, en fin, que tienen este contacto directo, y después los adultos mayores. En fin, hemos estado estableciendo prioridades de acuerdo con los universos y los grupos de población a los que vamos a atender prioritariamente y después subsecuentemente. Yo creo que está muy claro la logística y está muy claro lo que está proponiendo el sector salud ante la escasez de vacunas mundial. Gracias, secretario. Si me permite una pregunta para el secretario May. Sobre los servidores de la Nación, en medio de esta polémica, preguntarle si nos pudiera decir cuántos ya están participando, si ya fueron vacunados, cuánto ganan, porque también hay polémica sobre el tema de que si ellos van a inducir el voto o no. ¿No podría usted aclararnos cuál va a ser su papel en estas brigadas de estos dos servidores de la Nación y de los otros dos promotores de programas sociales? ¿Qué es lo que qué tarea tienen asignada? Ellos tienen el censo, ¿no? Y tienen todos los… Comentarles, ahorita en esta primera etapa se conformaron 1,100 brigadas, de las cuales participan 2,200 servidores de la Nación en esta brigada. ¿Cuál es la labor que hacen dentro de la brigada los servidores de la Nación? Pues ellos ayudan, ¿no?, a organizar cómo van llegando las personas que van a ser vacunadas, si es el caso de médicos, enfermeras, ellos organizan y para que puedan acceder, y a través de el personal de salud, que son los que vacunan, ¿no?, se realizan. También de igual manera ellos llevan el control de cuántos, se hace un padrón previo que emite la Secretaría de Salud, en este caso los doctores y los servidores de la salud que son vacunados, ellos ayudan a llevar un control y pasan un reporte de cuántos fueron vacunados en la jornada, ¿no? Entonces, esa es la labor que hacen. Y en el caso de la brigada Correcaminos, que van a ir a los lugares más apartados, que son los servidores de la Nación que conocen dónde viven los adultos mayores, que conocen dónde viven las personas con discapacidad. De igual manera, la labor que van a hacer ellos es de poder llegar a accesar a esos lugares, avisarles, ellos tienen comunicación a través ya de las mesas de atención y a través de los centros integradores qué día les va a tocar la jornada de vacuna a esos grupos, ¿no? Esa es la labor que hacen los servidores de la Nación. Y esta brigada no nada más se compone con servidores de la Nación, o sea, ellos participan dentro de la brigada en un equipo conformado por la Secretaría de Salud, por las Fuerzas Armadas y por promotores de ya sea técnicos productivos, sociales, promotores de desarrollo que están en los territorios. Y preguntarle por su situación laboral. Hay algunos que incluso pues tienen contratos eventuales en el gobierno. Si esto se va a regularizar, ¿cuál es su salario? Porque bueno, también sí, es precaria su situación, entiendo. Sí, ellos ganan un poco más de 9,000 pesos al mes. Son trabajadores que de manera eventuales, ¿no? Pero estamos regularizando para que podamos garantizarles las prestaciones a los servidores de la Nación, que pues son fundamentales para el proceso de evitar
el intermediarismo para que los programas lleguen de manera directa, ¿no? Ellos son la ventanilla para poder acceder a los programas. Cualquier tipo de programa es a través de los servidores de la Nación. ¿Hasta ahora cuántos se han regularizado y en qué periodo se regularizaría su situación? Estamos trabajando en eso, ya estamos trabajando en regularizar, va a quedar, yo creo que en los próximos meses ya queda, ¿no? Gracias. Bueno, pues nos vemos mañana. Muchas gracias a todos y creo que fuiste muy puntual. Servidores públicos del sector salud, para no olvidar a ninguno. No nada más médicos, ni camilleros, enfermeras, etcétera, afanadores, todos los del sector salud. Gracias, muy amables. Hasta luego.